Hola, Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y vamos a comenzar a ver el capítulo 5 de la asignatura de Dinámica de Sistemas, que lleva por título la función de transferencia. En este capítulo lo que vamos a ver es dotarnos ya finalmente de una herramienta para modelar nuestros sistemas. Hemos pasado anteriormente por las ecuaciones diferenciales, las hemos linealizado, finalmente todo eso lo vamos a convertir en una función de transferencia que nos va a facilitar enormemente los trabajos posteriores de análisis y diseño de los sistemas. Para ello, en el capítulo vamos a recorrer estos 4 apartados, más luego habrá una serie también de vídeos con ejercicios. En el primer apartado vamos a ver de una manera informal el concepto de la función de transferencia, vamos a decir sin rigor, decir en qué consiste, y también mostraremos por encima o daremos una pequeña pincelada de por qué nos es útil. Después, en el apartado 2, en el 5.2, formalizaremos esa definición de la función de transferencia y además identificaremos algunos elementos que forman parte de ella, que tienen nombre propio y que tienen nombre propio porque son significativos y que después vamos a usar con frecuencia y continuamente durante el curso. En el apartado 3 abordaremos los diagramas de bloques, que es un modo de representación gráfica de las ecuaciones que ligan las variables de un sistema. Es decir, en lugar de utilizar las ecuaciones diferenciales que relacionan una variable con otra, o más que en lugar, además de, las vamos a representar gráficamente. Esto nos es muy útil porque nos da una visión muy intuitiva, muy visual de lo que está ocurriendo en el sistema. Lo correcto es que cada uno de los bloques, de los elementos que utilicemos en el diagrama, tenga una equivalencia física, un significado físico en el sistema. Por lo tanto, vamos a tener con ello una herramienta cómoda para entender qué pasa si a este elemento del sistema real le ocurre tal o cual cosa. Por último, en el capítulo 4 veremos cómo manipular estos diagramas de bloques. Esta manipulación viene a ser equivalente a cuando manipulamos las ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones, despejamos o eliminamos unas variables con otras, etcétera. Pues eso mismo lo podemos hacer con los diagramas de bloques de una manera gráfica. Entonces veremos los mecanismos, los métodos que utilizamos para simplificar los diagramas de bloques. Bueno, pues comenzamos ya con el primer capítulo, que es concepto y utilidad, en el que, como decíamos, vamos a de una manera ligera, intuitiva, plantear qué es la función de transferencia y en qué consiste. De hecho, pues en el primer apartado lo que veremos será el concepto informal de la función de transferencia y en segundo lugar pues veremos anticiparemos cuál es su utilidad, cómo la usamos, cómo utilizando la función de transferencia le sacamos partido. Vamos a por el concepto informal y lo vamos a hacer partiendo de un sistema que, puesto que es un sistema de la electrotecnia, pues seguramente todos sois capaces de analizar. Pretendo encontrar cuál es la relación entre la tensión de entrada U y la tensión de salida V, es decir, si la U tiene una evolución en el tiempo, una señal continua, una señal sinusoidal, lo que sea. Intento averiguar cómo esa V, la salida, va a evolucionar en el tiempo. Para ello procedería a hacer un análisis de este circuito. Las ecuaciones son relativamente sencillas, tenemos que la intensidad que le recorre es I, y entonces tendríamos que la tensión U tiene que ser igual a la intensidad por la resistencia, 1 partido por C por la integral de la intensidad, que es la tensión que cae en el condensador, y L por la derivada de la intensidad, que es la tensión que cae en la bobina. Por otra parte, puesto que la tensión que a mí me interesa conocer, observar, la salida, es la tensión en la bobina V, pues digo que la V es la L por la derivada de I respecto de T. Sobre estas ecuaciones, que son las que habitualmente manejamos en electrotecnia y que tal vez en electrotecnia se tratan usando el operador D, mediante Laplace lo que vamos a hacer es pasarlas a Laplace. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de las dos ecuaciones. Y obtenemos lo siguiente. La transformada de Laplace de la U, vamos a llamarla la U mayúscula de S, la R es una constante, y recordemos el principio o la propiedad, de linealidad de la transformada de Laplace, que dice que la transformada de Laplace de una combinación lineal es la combinación lineal de las transformadas de Laplace. Entonces, si aplicamos eso a esta expresión, pues tendríamos que hay que sumar la transformada de Laplace de esto, más la de esto y más la de esto. Y la transformada de Laplace de esto, puesto que R es constante, será R por la transformada de Laplace de la I, R por la I mayúscula. La de 1 partido por C por la integral. Hay que recordar la propiedad de la integración en el tiempo, que decía que la transformada de Laplace de la integral era 1 partido por S por la transformada de Laplace. Pues la constante, 1 partido por C, el 1 partido por S y la transformada de Laplace. Si no recordáis esto, repasad el capítulo de propiedades de la transformada de Laplace. Y la tercera sumando que tenemos es L por la derivada. La propiedad de derivación en el tiempo, la he puesto aquí, dice que la transformada de la derivada de una función es S por la transformada de la función menos f de 0. F de 0 es el valor inicial de la función cuando el tiempo era 0. En este caso la función es la intensidad. Cuando el tiempo es 0 no circula intensidad, la I de 0 es 0 y por lo tanto esta expresión, en este caso se me convierte en eso. Me queda sacar factor común la I de S, que como vemos aparece en los tres sumandos, y tenemos esta expresión.
y abajo pues directamente es la misma que hemos aplicado aquí, pues lo vamos a aplicar aquí. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar la y entre las dos ecuaciones. Entre esta ecuación y esta ecuación elimino la y. Despejo y de aquí, mejor dicho, despejo y de aquí y sustituyo esta y aquí abajo. Y llegamos de esa manera a esta expresión, que me dice que la relación, el cociente entre el transformado de Laplace de la salida, v, y el transformado de Laplace de la entrada, u, tiene esta forma. Por ponerlo de otra manera, que me suele ser más visual, voy a multiplicar por cs arriba y abajo, y tenemos esta expresión, y voy a dividir por L, y finalmente tengo esto, que está aquí remarcado, y que va a ser lo que vamos a dar por nombre función de transferencia. Esta va a ser la función de transferencia entre la tensión de salida V y la tensión de entrada U. Bueno, pues esta función de transferencia, que ya digo que la definimos como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida V y el transformado de Laplace de la entrada U. Esta es una definición informal, pero no dista mucho de la definición formal. Cociente entre la transformada de Laplace de la salida y transformada de Laplace de la entrada. Esta función de transferencia, digo, lo que me está indicando es que si tengo un sistema cualquiera, aquí era el circuito RLC, pero un sistema cualquiera, y le pongo por entrada I de t, cuya transformada de Laplace es I de s, tengo por salida X de t, cuya transformada de Laplace es X de s. Y resulta que, tal y como hemos puesto, que la X, la transformada de Laplace de la salida, es G, la función de transferencia, por transformada de Laplace de la entrada. Es decir, esta función de transferencia hace que la señal de entrada se transfiera a la señal de salida multiplicándola por ella. Cualquier entrada multiplicada por G de S me da la salida, expresado en Laplace. Expresado en el tiempo, no. X de t no es G de t por I de t, no. Por dar una referencia, X de t es la convolución de I de t por G de t. Pero en Laplace esa convolución se transforma en un producto. Recordemos el teorema de convolución. Bueno, ¿por qué me es útil esto? Pues porque si yo tengo la función de transferencia de un sistema, y la he obtenido como sea, pero la tengo, a partir de ahí puedo averiguar cuál es la salida de este sistema ante cualquier entrada. Por ejemplo, imaginemos que tengo un sistema y he obtenido que su función de transferencia es algo simple, 2 partido por s más 1. Bueno, pues si tengo que esta es la función de transferencia y me planteo qué le pasará a mi sistema si pongo en la entrada, por ejemplo, un escalón, como sé que la transformada de Laplace del escalón es 1 partido por s, la X de s, transformada de Laplace de la salida, será la transformada de Laplace de la entrada por la función de transferencia. Es decir, el 1 partido por s y por el 2 partido por s más 1. Esta es cuánto vale X de s. X de s vale 2 partido por s más 1. A mí me interesa conocer X de t. Para ello lo que tengo que hacer es antitransformar. Recordamos cómo se hacía una antitransformada, descomposición en fracciones simples y búsqueda en tablas, lo hago y me queda esta expresión. La salida de este sistema ante una entrada de escalón tiene esto. Si pintamos esto, fijémonos que para t igual a 0, la exponencial vale 1, tendríamos por lo tanto que parte de 0, y para t igual a infinito, e elevado a menos infinito valdría 0 y esto valdría 2, estaríamos aquí. Entonces, esto va a hacer una evolución si lo pintamos que va a ser algo así como esto. ¿Vale? Incluso cuando avancemos un poquito en análisis, sabré cuánto tiempo va a tardar en llegar ahí. Sabré que esto es un tiempo determinado, concretamente en este caso 3 segundos. Bueno, pues esto es para una entrada de escalón, pero es que eso en lugar de ser una entrada de escalón es otra entrada, por ejemplo una entrada senoidal. Recordad que cuando trabajamos con señales que para tiempos negativos no tienen valor, luego si esta es la escala, este es el eje de tiempos, esta señal vale 0 y a partir de aquí es cuando empieza a valer una senoidal. Entonces, si damos esta entrada a mi sistema, por ejemplo, si esto fuese mi circuito RLC y ponemos una fuente alterna y cerramos el interruptor, haríamos el mismo proceso. Tendríamos que la transformada de Laplace de la entrada es, recordamos, transformada de Laplace del seno, 1 partido por s cuadrado más 1, lo multiplicamos por la función de transferencia y obtenemos esta expresión. Esta es la transformada de Laplace de la salida. Antitransformo, esta ocasión me va a costarme un poquito más, pero antitransformamos y me sale que esto es la evolución en el tiempo de mi señal X de t. Y así con cualquier otra entrada que se me ocurriese y que tuviese transformada de Laplace y pudiese, por lo tanto, multiplicarla por G de S, etc. Bueno, un apunte más en cuanto a la utilidad. Esto anticipándonos un poquito al futuro. Realmente, la función de transferencia no solamente me permite obtener, o no solamente voy a utilizar para obtener la expresión de la salida ante una entrada determinada, sino que realmente cuando abordemos los capítulos de análisis, lo que haremos será ni siquiera tener que antitransformar.
a la vista de la forma de los contenidos que tiene la función de transferencia, podremos decir cosas sobre el comportamiento del sistema. Por ejemplo, a mí me dan este sistema y ya, sin tener que hacer ninguna antitransformada ni nada, sé que el sistema va a ser estable y no va a oscilar. Si le pongo un escalón a la entrada, la salida va a tener una forma que no va a tener oscilaciones y no se va a ir al infinito. Sin embargo, si me dan este sistema, voy a decir lo mismo, pero sé que se va a ir a un valor que no es infinito, pero va a ser más rápido. Va a ser un sistema que va a tardar menos tiempo en llegar a su valor final. Si me dan, sin embargo, este otro sistema, esta otra función de transferencia, inmediatamente sé que ese sistema sí va a tener oscilaciones. Va a tener una evolución que va a acabar en un valor que concretamente sé que va a ser 1, va a tener oscilaciones y podría decir cuánto tiempo tarda en no dejar de oscilar, que siempre estará oscilando, pero que sus oscilaciones sean muy pequeñas. Y por último, este sistema, por ejemplo, en cuanto le vea diré, este sistema, como le pongas un escalón, se va al infinito. Es un sistema inestable. Voy a poner una entrada pequeñita, una perturbación pequeña que le ponga y se va a ir. Entonces, en la práctica, en cuanto abordemos análisis, no vamos a tener ni que antitransformar. Vamos a tener ya una serie de información directamente sobre la función de transferencia que me permite analizar cualitativa y en algunos casos, en algunos aspectos, cuantitativamente, la respuesta de un sistema ante la función de transferencia. Bueno, por acabar, voy a poneros un ejercicio. Tenéis que coger papel y lápiz y antes de seguir con el vídeo, intentar resolver esto. Es un circuito más simple que el anterior que teníamos del RLC, únicamente es una resistencia de un condensador. Y lo primero que hay que hacer es encontrar la función de transferencia entre la transformada de Laplace de la tensión de salida, V, y la transformada de Laplace de la tensión de entrada, U. Para ello, os doy los pasos que tenéis que hacer. Tendréis que establecer las ecuaciones que ligan la tensión U con la intensidad que recorre por aquí, teniendo en cuenta la impedancia de R y la impedancia de C. También cuánto vale V en función de la corriente que circula por ahí, tener en cuenta que esto está en circuito abierto, luego toda la corriente pasa por C. Y de esas dos ecuaciones las pasaréis a Laplace antes de despejar la I. Si intentáis despejar la I en las ecuaciones en el tiempo, os aparecerá una integral y os incomodará mucho para despejarla. Entonces primero pasáis a Laplace. Y una vez que lo tenéis en Laplace, se trata ya de unas expresiones simples que podemos despejar y eliminar perfectamente la I entre las dos ecuaciones que tenemos. Cuando tengamos eso, tendremos una relación entre V y U, que será la función de transferencia. Pensarlo, cuando lo tengáis, seguís con el vídeo para adelante. Bueno, vamos a revisar cómo se debe hacer. No sé si la respuesta que habéis obtenido es correcta o no, pero vamos a ver cómo se haría. Como decía, cogemos este circuito, esta malla, y decimos que la tensión que cae aquí, U, es la tensión que cae en la R más la tensión que cae en el condensador. La tensión que cae en la resistencia es I por R, y la tensión que cae en el condensador es 1 partido por C por la integral de la I diferencial de T. Por otro lado, la tensión V es la intensidad que circula por aquí, esto es circuito abierto, aquí hay circuito abierto, luego esta intensidad pasa por aquí, luego será 1 partido por C por la integral de I diferencial de T. Antes de despejar la I entre ambas, lo paso a Laplace. Transformada de Laplace de la U de T, U de S. Transformada de Laplace de la R por la I de T, como la R es constante, R por I de S. Y la transformada de Laplace de 1 partido por C por la integral es 1 partido por C partido por S y por la I. De aquí, sacando I factor común, tenemos esta expresión. Y abajo, 1 partido por C por la integral, a pasar a Laplace, me queda que es 1 partido por C por 1 partido por S por transformada de Laplace de la I. Eliminamos la I entre ambas y me queda esta expresión. Esta es la función de transferencia entre la V y la U. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, la siguiente pregunta que os hago, que tenéis que responder antes de avanzar en el vídeo, es ¿cuál será la expresión de la tensión de salida, V de T, si estando el condensador inicialmente descargado y su tensión inicialmente es 0, bruscamente se aplica aquí una tensión de 1 voltio. Tenemos aquí una alimentación, una fuente de alimentación de 1 voltio y cerramos el interruptor. Vamos a hacerlo para valores concretos de la R, 1 megaohmio, y de la C, 1 microfaradio. Entonces, con esta expresión, estos valores, y teniendo en cuenta que la U pasa de 0 a 1 bruscamente, por lo tanto es un escalón, hay que averiguar cuánto vale V de S y antitransformar para encontrar V de T. A por ello. Bueno, a ver qué habéis hecho. Esta sería la solución. La R son 1 megaohmio, 10 a la 6. La C es 1 microfaradio, 10 a la menos 6. Hemos puesto valores fáciles. R por C vale 1. Por lo tanto, mi función de transferencia me queda 1 partido por S más 1. Por su parte, si U es un escalón que va de 0 a 1 bruscamente, es un escalón unitario, su transformada de Laplace es 1 partido por S, y por lo tanto la V de S es 1 partido por S, S más 1. La V de S la saco de aquí, sería la U por la función de transferencia, sería 1 partido por S y partido por S más 1. Descompongo en fracciones simples, en este caso casi se hace de cabeza,
nos sale esta expresión, y ahora lo que tengo que hacer es antitransformar. La antitransformada de 1 partido por s sé que es el escalón, y la de menos 1 partido por s más 1 es menos la exponencial de e elevado a menos t, la exponencial elevado a menos t por el escalón. Por lo tanto me queda esta expresión. Si la grafico, si la pinto, esto lo he hecho con MATLAB y es sencillo de hacer una vez que se maneja un poquito MATLAB, me sale esta forma. Vemos que lo que me está diciendo es que cuando he cerrado aquí mi circuito bruscamente con 1 voltio, la tensión en el condensador, que inicialmente era 0, en el instante 0 era 0, ha empezado a subir, el condensador se ha ido cargando, hasta que finalmente se ha cargado del todo, igualando la tensión que teníamos aquí. En ese momento no circula corriente por mi circuito, no cae corriente en R, toda cae en C, por lo tanto la U y la V son iguales, y el condensador está cargado plenamente. Bueno, pues con esto este primer capítulo introductorio que le hemos aprovechado pues para meter un par de ejemplos de sistemas, un circuito RLC y este que habéis tenido que hacer vosotros, un circuito RC. En el siguiente vamos a formalizar los conceptos de función de transferencia y, como digo, a dar unos cuantos nombres a los elementos que aparecen aquí que tienen relevancia a la hora de hacer ese análisis de los sistemas.